A grabar, me estaba olvidando. A nombre de la Universidad Ricardo Palma, del Centro de Educación Continua de la Universidad Ricardo Palma y del programa de psicoterapia breve que tiene la universidad, que está en esta ocasión en alianza con el Centro de Psicoterapia Breve del Perú, están organizando este ciclo de conferencias por el mes de la psicología. Dicho sea de paso, aprovechamos en saludar ya que hoy es la fecha central, a los psicólogos, estudiantes de psicología, bueno, y relacionados a esta noble profesión, un feliz Día del Psicólogo. Y qué mejor que el día de hoy tenemos una conferencia magistral con la licenciada Paola Reyes Plazaola. Permítame presentarla, por favor. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Flores, especializada en terapia sistémica, es docente de pre y posgrado en universidades como Universidad de Flores, Universidad Maimónides en Argentina, es candidata doctoral a su doctorado en psicología, se especializa en psicoterapia clínica de adolescentes y adultos, es miembro del staff docente del Centro de Psicoterapia Breve Estratégica y realiza formaciones, tanto aquí en el Perú como en Argentina. Y en esta ocasión, pues, nos va a hablar sobre la terapia narrativa y su aplicación a la psicoterapia breve. Sin más, bienvenida desde aquí, desde Lima, Perú. Te extendemos un enorme abrazo, profesora Reyes. Adelante y bienvenida. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a toda la Universidad Ricardo Palma, al Centro de Formación Continua, gracias a ustedes, gracias por este espacio. Es un privilegio ser parte del Centro de Psicoterapia Breve de Lima, Perú, y es un privilegio ser parte de este equipo y donde vamos a compartir hoy, especialmente en el día y la semana del psicólogo. Muy feliz día a todos nuestros colegas allá en Lima, Perú. Es un privilegio compartir desde ya este espacio. Yo voy a dejar habilitado el chat porque me encantaría leerlos, me encantaría que vayamos intercambiando algunas opiniones y algunas cosas de lo que vamos a hablar hoy. Mayormente a mí me gusta ir leyendo algunos chats y seguro que al final podemos abrir el espacio para algunas preguntas que surjan, obviamente, cuestiones que querramos compartir como un gran equipo. Bueno, y agradecerles a todos por hoy, viernes, en esta noche. Acá son las 21 horas, allá calculo son las 19, y en otros lugares puede haber una diferencia de una hora. Bueno, agradecerle a parte a mi equipo, del que soy parte del equipo de prevención y comunitaria de Escuela Sistémica Argentina, agradecerles a todos por este espacio y por compartirlo y hacernos apoyo entre todos. Hoy vamos a hablar de algo bastante interesante, un enfoque bastante interesante, que es el enfoque narrativo en la terapia breve y estratégica. Pero antes de hablar de eso, me gustaría, y agradecerte, Ricardo, por la presentación, contarles quién soy entonces, ¿no? Bueno, yo soy Paola, como bien dijo Ricardo, tengo 43 años, soy argentina, de padres nacidos en Chile, tengo 3 hermanos más, 5 sobrinos, si no me equivoco, un compañero que me hace el apoyo todo el tiempo y espero yo también serlo para él, una cachorra que amo con todo mi corazón. Me encanta mi trabajo como psicóloga. Me gusta mucho la docencia. Es algo que hay acá, creo que hay algunos alumnos con los que compartimos un espacio acá en Argentina, en una de las clases en la provincia de Formosa. Me gusta mucho la docencia, me gusta mucho el espacio de intercambio. Elegí mi carrera buscando una opción como trabajadora social. Me acuerdo haber ido a la universidad en esa búsqueda de esta carrera. Como la carrera no estaba, había la propuesta segunda, la que la secundó, fue la de psicología. Así que dije, ¿por qué no intentarlo?
Ahí fue que intenté, ahí fue que me gustó y acá estoy hoy, después, ya en este espacio después de un tiempo. Me encanta formarme, soy muy curiosa, me gusta mucho conocer algunos enfoques psicoterapéuticos, especialmente todos los que vienen ahora con una impronta muy contextual. Eh, Cuando terminé de estudiar fue todo un desafío lanzarme a la clínica y tuve acá como a Estela Maris Anaya, parte del equipo del Centro de Psicoterapia que ustedes estuvieron con ella, que fue mi tutora y me estuvo acompañando en los primeros pasos y al día de hoy. Me gusta mucho la pizza. Por vivir en Argentina, no soy amante del asado, me gusta mucho mirar series y especialmente llegar al domingo, un día después de arduo trabajo de lunes a sábado, llegar y hacer absolutamente nada, algo que recomiendo y mucho. ¿Por qué toda esta presentación? Porque esta presentación es parte de mi narrativa. Esto es mi historia de vida, esto es cómo yo cuento quién soy. Esto es cómo yo puedo enlazar los eventos a lo largo de toda mi vida y los puedo contar de una forma concatenada, de una forma coherente, como decía Brunner, donde yo le doy a mi historia un tiempo y un espacio, ¿no? Jerome Brunner hablaba mucho sobre la narrativa y la conformación de la narrativa. Él fue uno de los predecesores de este enfoque narrativo. Y es hermoso pensar cómo un ser humano puede unir pequeños eventos, pequeñas situaciones y pequeños espacios, voy a cargar la computadora, de donde puede ser parte y donde puede construir su historia. Así como la construí hoy con ustedes y les conté, aparte de la presentación académica, se podría decir, esta es mi historia y esta es mi narrativa. Ahora, creo que nosotros, colegas y todos los que se están formando, alumnos ya avanzados en la carrera, cuando tenemos un paciente, un consultante delante, tenemos también una historia y una narrativa. Y lo interesante de todo esto es poder escuchar con cierta ingenuidad, con cierta humildad, estas historias y estas narrativas que nuestros pacientes traen. Desde el enfoque de psicoterapia breve vamos a compartir mucho de darles una aproximación a este enfoque que ya muchos lo deben conocer y muchos de ustedes ya deben ser bastante expertos en ello. Y desde el enfoque de terapia narrativa también, la idea es ver cómo dos modelos pueden ensamblarse perfectamente a la hora de trabajar en nuestro setting terapéutico, como les decimos. Y del enfoque sistémico nos encanta pensar cómo nosotros podemos construir narrativas con nuestros pacientes, podemos crear nuevas historias, historias con nuevos recursos, historias con posibilidades de cambio. Así que bueno, sin más que decirles de esta introducción, me gustaría compartirles un poco lo que preparé para hoy para compartir con todos ustedes y agradecerles a todos los que se están sumando en esta noche. A ver, vamos a seleccionar. Otra de las cosas, sí, me pone muy nerviosa hablar en público, especialmente, esto es algo muy particular de mí, pero bueno, me siento entre colegas y me siento apoyada, así que quiero disfrutarlo con ustedes. Bien. Entonces, hoy vamos a ver el enfoque narrativo en terapia breve, ¿sí? Este es el enfoque que vamos a ver y como les contábamos recién hoy, vamos a hablar de las historias que nuestros pacientes traen a nuestro espacio con la necesidad de encontrar quizás una luz en medio de tanta oscuridad y especialmente en estos tiempos que nosotros sabemos que nos representa un desafío ya pensarnos en el espacio terapéutico, ¿sí? Bien. No sé si alguno de ustedes, antes de empezar, me gustaría que pensemos cómo se presentan nuestros pacientes en terapia, ¿no? Yo ahora les voy a mostrar algunas imágenes de algunas presentaciones que
que he tenido de algunos pacientes en el espacio y de algunos consultantes. Entonces, me gustaría que ustedes también, si quieren poner en el chat, pueden también contarme cómo se presentan ellos, porque la forma que ellos se presentan es la forma donde ellos le dan sentido a su historia, sentido a su narrativa y y le dan significado a lo que realmente son y cómo lo viven, ¿no? Así que si ustedes quieren compartir en el chat mientras yo voy contando algunas, lo pueden compartir y lo vamos a leer juntos. Me gustaría que este espacio sea totalmente interactivo y lo podamos ver. Uno de las frases que yo he escuchado, pensar personas que se definen como soy compleja, soy complejo. Hemos compartido en algunos espacios de educación algunos casos de pacientes que ya vienen con la etiqueta, ¿no? Con ellos ya sentirse complejos por toda la complejidad que están atravesando. Se sienten enteramente, en forma identitaria, se sienten complejos, ¿sí? Cuando un paciente empieza y se presenta de esta forma, nos cuenta cómo es su narrativa, nos cuenta, esta es mi historia, esta es mi impronta, y no se piensa como me pasan cosas complejas, no, yo soy complejo, yo soy difícil, yo soy un paciente difícil de tratar, yo soy una persona complicada, soy una persona terca, no sé, como si a ustedes se les vienen algunas ideas de cómo estos pacientes se presentan en la terapia, lo pueden poner en el chat. Piensan que lo que les pasa es algo único, que nadie más atraviesa esa situación. Exactamente, Ana, así es. O sea, piensan que ellos son los únicos que atraviesan un problema. Muy bien, gracias por participar. Otra de las frases que yo he escuchado es, soy una bolsa de basura. Esto me acuerdo de un paciente de aproximadamente 32 años, todavía, era en la virtualidad, me acuerdo, alto, y soy depresiva totalmente, sí, sí, sí. Y él decía, yo me siento una bolsa de basura, ¿sí? Yo me siento una gran bolsa de basura. Y cuando lo pensamos y cuando yo lo escuché, no dejaba de asombrarme cómo a veces estas personas se representan en su historia y en su narrativa, y el significado que le dan a su historia, ese significado que le dan al mundo, es la lectura que le dan al mundo, y es la forma que los demás se relacionan y se vinculan con ellos. Esto es lo más interesante, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, se pueden quejar de ser invisibles a la vista de los demás, y cuando uno les pregunta qué hacen o cómo te das cuenta que sos invisible, qué cosas pasan, y porque por ahí yo no participo, porque no hablo, no digo cuando algo me molesta, es como si esta identidad de ser invisible se va proyectando hacia todas las conductas y hacia todos los contextos que manejan, ¿sí? Otra de las cosas que, bueno, como decía Teresa, soy depresiva, sí, hay muchas personas que vienen con esta etiqueta de decir soy depresivo, y especialmente, esto es algo que recalcamos mucho, eh, por ejemplo, bueno, acá dice Ana, se presentan con el diagnóstico, si es que tienen uno, sí, tal cual, es así. Por ejemplo, hay muchos pacientes que ya con el tema de la excesiva exposición a las redes, ya averiguan sus síntomas. Entonces empiezan a atar y empezar a hacer como conexiones entre sus síntomas y las cosas que les pasan, y empiezan a suponer algunas cuestiones que son así. Soy bipolar, esto es muy particular, soy un TLP, una persona con trastorno límite de personalidad, soy anoréxico, soy depresivo, y esta etiqueta parece que también cumple una función como todo síntoma en el sistema familiar y en el enfoque sistémico, ¿no? Esto la terapia breve lo va a tratar de desentrañar, y a través de la narrativa también. Es muy común escuchar, me mandaron porque tengo algo malo, sí, tal cual un mí, sí, sí, sí. Y bueno, y eso ni hablar de las derivaciones, o el soy difícil,
sí, sí, sí. Soy difícil, y no solamente el soy difícil, sino que algunos mencionan que ya otros terapeutas han desistido con ellos y parece que a modo de desafío aparecen a contarnos, a mostrarnos su narrativa y a mostrarnos cómo se ven. Es increíble, sí, sí, sí. Bien, otra de las frases que aparecen, soy un problema para mi familia, ¿sí? Entonces estas personas con una identidad de este estilo entienden que son un problema, una complicación muy importante en el centro de la familia y todas las funciones de la familia empiezan a funcionar alrededor de todo ello. Ahora lo vamos a ver muy bien en la definición de lo que entiende el problema como la terapia narrativa, lo que entiende del problema la terapia narrativa, perdón. Otro que pensaba, porque este es muy común, actualmente es muy común escuchar en los medios términos propios de psicología que son usados con mucha livianidad. Sí, ni hablar, el tema de las exposiciones a las redes hacen que la gente popularice algunos diagnósticos y se tome de ellos para mostrarse en este lugar. Sí, totalmente. Sí, eso, y más ahora, más ahora. Estos somos un desastre como familia, todos los que son terapeutas experimentados en el modelo y en el dispositivo de terapia familiar. Tienen vienen muchas veces, por ejemplo, sacando, en lo popular también lo podemos pensar, ¿no? Como, si, cuando algunos de ustedes, me imagino algunos colegas van a la casa de alguno a comer o a pasear y dice, uy, vos con nosotros te haces una fiesta, o vos con nosotros tenés trabajo, ¿no? Es como la identidad de esa familia ya entiende que son problemáticos, que hay un problema, que son para la terapia, ¿no? Estas identidades y estas narrativas parece que se anticipan a las acciones y van moderando los hechos, por eso es tan importante conocer el enfoque narrativo y conocer la narrativa de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, a la hora de poder presentarles el enfoque de la terapia narrativa, que fue desarrollada en los años 70 y 80 por David Epsom y Michael White, obviamente con antecedentes en lo que hablábamos recién con Jerome Bruner en la narrativa, y tenemos antecedentes de Bateson y fundadores del enfoque de terapia sistémica breve. Les vamos a contar un poquito de qué se trata la terapia narrativa, ¿sí? La terapia narrativa es una forma de psicoterapia constructivista. ¿Por qué? Justamente porque vamos construyendo a través de lo que nosotros entendemos y le damos significado nuestras propias historias. Entonces se enfoca en el modo en que los individuos crean sistemas de significado para dar sentido a la propia experiencia, ¿sí? Cada uno va construyendo una propia historia a través de sus eventos, a través de sus situaciones y experiencias de vida, y va construyendo una historia que tiene hilación, que tiene coherencia en el tiempo. Por eso es sumamente constructivista. ¿Mm? Si se acepta que las personas organizan su experiencia, como dice White, y le dan sentido por medio del relato, y que la construcción de estos relatos expresan aspectos escogidos de su experiencia vivida, se deduce que estos relatos son constitutivos, modelan la vida y las relaciones. Y me encantó pensarlo así, o sea, nuestra propia historia, nuestra propia narrativa, y eso nos deja mucho para vernos a nosotros en nuestro lugar de profesionales o de próximos profesionales a ejercer, de cómo nuestra propia historia modela nuestra vida privada, nuestros eventos privados y las relaciones también. La persona que piensa que es un problema donde vaya, también va a modelar su vida y sus relaciones entendiendo que es un problema. Y todas sus relaciones y las conductas van a dar cuenta de esa identidad narrativa. Van a terminar confirmando, como llaman muchos la profecía autocumplidora, van a terminar reforzando esta identidad y esta forma de verse en el mundo. Entonces, a partir de esto, de la terapia narrativa, nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué son importantes las historias y cómo se trabaja con ellas? ¿Sí? ¿Por qué es importante pensar estas historias que trae nuestro paciente? ¿Por qué es importante
trabajarlas y cómo trabajarlas, ¿no? Nosotros pensemos en la primer sesión, el primer abordaje cuando viene nuestro paciente por primera vez. Viene con un, como decimos muchos de nosotros, decimos vienen con un cuento que ellos se cuentan acerca de sí mismos. Vienen con algo que ellos ya han fabricado, que ellos ya piensan y que saben, y de ese modo se preguntan. De hecho, en la escuela gestáltica, en el enfoque gestáltico, hay una técnica que se llama soliloquio, donde la persona puede presentarse tal cual es, ¿no? Se presenta. Y esto es una narrativa. Esto es como la persona se ve. Es importante porque esas personas se muestran así ante el mundo, ante el trabajo y ante todas las dimensiones que ellos los abarcan. Bien. Una de las premisas más importantes de la terapia narrativa es esta, y esta es la que más nos importa que hoy les puedas quedar como referencia, que la persona nunca es el problema es el problema, ¿sí? Parece medio trabalenguas, pero esto es súper importante y es la premisa básica del enfoque narrativo. La persona nunca es el problema es el problema. Entonces a personas como, por ejemplo, me siento una bolsa de basura, como hablábamos al comienzo y le mostraba la foto y se presentan así, muchas veces a través de las técnicas del enfoque narrativo que vamos a ver ahora en un ratito, la idea es, ¿podrías pensar que esa bolsa está fuera de tu persona y es como si la tuvieras encima tuyo? Y de a poco vos la pudieras desmontar de tu hombro y la pudieras poner acá. Y ya no serías esa bolsa de basura, vos serías Alberto, y eso sería la bolsa de basura. ¿Qué le dirías a esa bolsa de basura? ¿O qué te diría esa bolsa de basura? A partir de ahí se trabaja muy de diferentes preguntas y diferentes formas de poder abordar algunas cuestiones de, por ejemplo, no sos depresivo, sino que estás cursando con depresión. ¿Mm? No estás enfermo, estás atravesando tal y tal situación, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con el enfoque breve y estratégico de un paciente donde se lo ve desde el enfoque de la salud, desde el enfoque positivo, desde el enfoque no positivo desde el punto de vista de negación de síntomas, sino un enfoque de que el paciente tiene todos los recursos para poder salir adelante y él mismo tiene la respuesta para poder afrontar lo que le pasa. Entonces, esto está muy bueno para pensarlo que no sos el problema, sino lo que te está pasando es el problema. Y lo que te está pasando tiene un nombre y hasta puede tener un apellido. Y esto se trabaja mucho, está muy bueno el enfoque narrativo en niños, tiene una amplia aplicación en varios aspectos, especialmente en la educación y con trastornos del aprendizaje y demás. Entonces se piensa que a este miedo yo le puedo poner un nombre. ¿Consiste en separar estas denominaciones negativas de la persona? Sí, sí, tal cual. Lo que va a trabajar la terapia narrativa es separar la persona de la identidad narrativa que trae, obviamente si es disfuncional. Si esa persona siente que está bien en algún aspecto de su vida, soy muy bueno cocinando, por lo tanto, cuando vienen mis amigos, les cocino grandes comidas. Eso está genial, no hace falta separarlo. Pero cuando la persona dice, soy depresivo, correrlo de este lugar donde es su identidad, es necesario para poder trabajar. Y ahora vamos a avanzar un poquito sobre ello. La narrativa consiste, como decíamos recién, en contarse historias de uno, a uno mismo y a los otros. Esto va a ser muy común, por ejemplo, en muchos pacientes que tienen o cómo llamarlo, que suelen hablar mucho de su vida y de las cosas que les pasan, hasta de la misma terapia que ellos hacen, ¿no? Entonces muchas veces ellos van y le cuentan a sus amigos, sí, sabés que tengo depresión y estoy yendo al psiquiatra, estoy con medicación y estoy acá. Y estas historias que ellos se cuentan y que cuentan a los otros, tienen un sentido y tienen una función, ¿sí?
algunos podrían llamarlo desde otros enfoques, algunos beneficios, ¿no? Desde el enfoque sistémico entenderíamos de que hay una función para esta identidad y que esta función ya tiene un lugar y tiene funciones y tiene hasta pedidos implícitos o explícitos de cariño y de caricias. Entonces es muy interesante ver cómo las personas se cuentan al mundo. Y al hacerlo se va construyendo un significado de sus experiencias que adquieren sentido, como bien lo dijimos. Acá vamos a hablar de historias, como decíamos recién, que son eventos vinculados en una secuencia a través del tiempo en torno a una trama. Bien, y acá algo muy interesante que vamos a ver es el rol del terapeuta, ¿no? ¿Cómo nos vamos a manejar nosotros desde un enfoque narrativo? Algo que tiene muy en similar, porque es un enfoque constructivista, obviamente, y es sistémico, el no asumir un papel de experto, esto es muy propio de la terapia, de la psicoterapia breve también, donde el terapeuta no necesariamente asume este rol del saber o donde yo soy el que voy a decir cuál es tu historia. No, vos no sos depresivo, no, mira chiquito, acá vamos a hablar algunas cuestiones y no, estás equivocado, la depresión tiene esto, esto y esto, ¿no? No estamos hablando de ese lugar, sino que nosotros desde el lugar de la ingenuidad, podríamos llamarlo, vamos a escuchar el relato, escuchar ese relato y hasta volvernos como curiosos detectives de por qué se llama así, por qué se hace llamar así, por qué piensa que esa es su historia, ¿por qué piensa que es el problema? ¿No? Nosotros trabajamos desde el enfoque de la psicoterapia breve, trabajamos sobre el problema y la solución del problema, entonces vamos a hacer muchas preguntas sobre eso. Posee el rol de guiar a través de la conversación con un estilo de preguntas que permitan descubrir ese conocimiento que el consultante posee y encontrar nuevas soluciones a los problemas. ¿Sí? Va a guiar, y esto es muy propio si alguno conoce terapias humanistas, por ejemplo Carl Rogers, desde la terapia del diálogo, hablaba de un terapeuta que acompasa al paciente en este baile y lo va acompañando con las preguntas, le va... ¿Y cómo pensás, por qué estás diciendo que sos una persona depresiva? Y porque soy depresivo por esto, por esto. Ah, entonces, ¿qué cosas sentís durante el día? ¿Qué pensamientos aparecen durante el día? ¿Qué sensaciones sentís? ¿Te suele pasar muy seguido eso? Un rol muy ingenuo, pero hasta guiando la conversación y a encontrar, a ver lo que conoce nuestro consultante acerca de lo que dice, ¿no? Y se centra mucho en la visión del consultante y la familia, porque en el setting terapéutico, en el setting familiar, en un dispositivo familiar, la familia que viene ya identificada como un problema, es muy interesante cómo ellos se suelen ver. Preguntas como, ¿para quién es un problema esto? Es una muy buena pregunta para hacerle a cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Y las nuevas ideas se van generando en estas conversaciones terapéuticas. Uno explora la historia, va conociendo cómo la ven, cómo la sostienen y cómo la sostienen a través del tiempo. Entendamos que las familias o los pacientes que vienen al espacio terapéutico ya vienen con una historia bastante construida, vienen con muchas soluciones intentadas para cambiar, que esto se va a encargar la terapia breve, y va a venir con muchas soluciones que intentó para que su historia funcione también, que esto también es lo que llama el enfoque sistémico, las soluciones intentadas que fallan, ¿sí? Bien. También el rol del terapeuta va a ser construir significados mediante el diálogo y la conversación, ¿sí? Va todo el tiempo construir con el paciente todas el diálogo, la conversación, aquellas cosas que quiera construir a modo de significado, ¿sí? Lo que vos estás diciendo es que toda tu vida te sentiste depresiva y la persona puede decir sí. ¿Y desde cuándo vos sentiste que eras depresiva? Desde que tenía 12 años. Y cuando tenías 12 años, ¿qué pensaban los demás acerca de que vos eras depresiva?
No, nadie sabía capaz que yo era depresiva. ¿Quién sí lo sabía, no? Una co-construcción de significados que se va dando a través de las preguntas, a través de conversar, desde este lugar de inexperto o de este lugar más de curiosidad, me gusta esa palabra. Se va a trabajar también en evitar la nominación de los hechos como patología o ratificar distinciones diagnósticas rígidas. Muchos de ustedes en el chat aportaban esto. Sí, el enfoque de terapia breve coincide mucho con este enfoque narrativo, en cuanto que no trabajamos con un paciente desde su patología o el diagnóstico, más allá de que en nuestra forma de pensar y construir hagamos algunas hipótesis próximas acerca de lo que le puede estar pasando a nuestro paciente, nosotros no vamos a trabajar con un paciente bipolar, vamos a trabajar con un paciente que presenta características de bipolaridad, pero no vamos a enfocar en la historia de cómo cuenta él que es bipolar, y por qué dice que es bipolar, y cómo construyó esta historia que es bipolar, quién se lo dijo, de dónde lo sacó, hace cuánto lo padece, ¿sí? Entonces, algo que se trabaja mucho es desde el enfoque de la salud, de la psicología positiva. La psicoterapia breve tiene mucho desde este enfoque. Como decía Milton Erickson, un paciente lleno de recursos, como si fuera una gran caja de herramientas a la cual nosotros podemos acceder y empezar a correr elementos y decirle, esto es para vos. Esto que utilizaste en algún momento de tu vida, lo podemos traer. Bueno, pero me estoy adelantando y vamos a ir a eso. Es una terapia que está orientada hacia el futuro y es muy optimista con respecto al cambio, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar para construir a través de esta historia dominante, como lo llama la narrativa, esta historia con la que el paciente viene y esa historia que se cuenta, vamos a ayudarle a construir una historia alternativa, ¿sí? Y esto lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esta historia dominante o historia alternativa, me encanta pensarlo, estaba buscando una imagen por ahí que represente un poco, pero es ese libro que vienen y te muestran en la sesión, ¿no? Esto soy yo, esta es mi historia dominante, la historia que caminó conmigo toda la vida. Y nosotros, nuestra propuesta va a ser ayudarlo a construir otra historia. Por ejemplo, a mí me encanta pensar y me gusta aplicar mucho esto, después de un tiempo quizás de unas sesiones y ya hayan pasado algunos encuentros, que esta historia que ellos se cuentan cuando todavía la sienten dominante, cuando todavía sienten que están identificados con ella, que se describan en esta historia, que se presenten en esta historia. Pueden usarla a través de escrituras, los que son más hábiles para la escritura, algunos la graban en su celular, en su blog de notas, otros la dibujan, los adolescentes tienen mucha posibilidad y mucho campo para dibujar, especialmente el género anime, es un género muy popular y muy utilizado en el ámbito adolescente, entonces pueden dibujarse como ellos se ven, pueden contar en esa historia quiénes son y pueden mostrar a través de sus pinturas o su arte quiénes son. Algunos se pintan, algunos pintan, dibujan cómo se sienten y lo ponen, esto soy yo, ¿no? Y también cuando construyen esto, que se ven, por ejemplo, como una persona insegura, como una persona que me siento inseguro, que necesito que todo el tiempo me den aprobación, que necesito que me feliciten todo el tiempo, que necesito sentirme seguro en cualquier espacio, segura en cualquier espacio. Paralelamente, cuando construyen esta historia, en mi caso, yo les invito a hacer una historia alternativa. Que esta historia alternativa va a estar dirigida hacia el futuro. Por ejemplo, me gustaría que pienses una historia de cómo a vos te gustaría verte, cómo a vos te gustaría ser en un futuro. El tiempo y el año se plantea de acuerdo al gusto de todos los que estamos acá, ¿sí? Cuando son personas muy mayores, tratamos de que el tiempo sea corto, cuando son personas más jóvenes, hacemos un espacio más o menos entre 5 años, que es un espacio prudencial. Obviamente nunca sabemos, pero siempre tratamos de manejar esos espacios. Entonces le decimos, bueno, ¿cómo te gustaría verte a futuro? Esta es una de las técnicas que tomó mucho la terapia cognitivo-conductual de tercera ola para poder aprender a entender y conectarnos con nuestras conductas e historias hacia donde nosotros queremos ir. Por eso es un enfoque bastante rico en esto.
Esto es lo que decíamos de la historia dominante. Lo que pasa es que yo me la paso hablando y después no paso la diapositiva, pero bueno, perdón. Entonces, el relato tiene sentido, la historia dominante, el entorno de la historia, y nuestro consultante enfrenta dificultades. Esto es interesante también remarcarlo, que nuestro paciente ya encuentra dificultades a la hora de, cuando viene a nuestro espacio, con historias dominantes restrictivas saturadas de problemas, ¿no? Están saturados de problemas, ya están desgastados y están cansados de sentirte que son el problema, de que son siempre la persona que ocasiona el conflicto en la casa y demás. Entonces se va a incentivar al consultante a escribir una nueva historia, denominada historia alternativa. Y este nuevo relato va a tener múltiples aspectos de la vida de la persona, de sus capacidades y sus logros. Algo que la terapia breve también trabaja mucho es en activar alguno de esos recursos que en algún momento de la vida este paciente utilizó, ¿no? Por ejemplo, yo siento que siempre que empiezo algo lo dejo, esto es muy común, y se puso muy de moda el término procrastinar, entonces, bueno, se utiliza, por ejemplo, acá en Argentina se utiliza mucho y lo hemos escuchado varias veces, entonces decimos, por ejemplo, cuando nuestro paciente viene con esta historia, yo siempre dejo, siempre, porque hay muchas generalizaciones en esta historia dominante, siempre dejo las cosas por la mitad, y cuando hacemos un par de preguntas de algunas cosas que ha hecho en su vida y en la historia, y algunas las terminó, esas son las cosas de las que nosotros tenemos que agarrarnos. Así que vos pudiste terminar eso, pero qué bueno, ¿qué se sintió haber terminado eso? ¿Cómo te sentiste el día que lo terminaste? ¿Quién te felicitó? Y bueno, y rescatar un poco de lo que la PNL llama también como un ancla, como un recurso, traerlo al presente, ¿sí? Bien, otra de las técnicas que vamos a ver, y vamos a meter primero un poquito, es la externalización del problema. Me encantó esta imagen, me pareció linda, simpática. Nuestro paciente viene sintiéndose una bolsa de basura, sintiéndose soy depresivo, soy complejo, y nosotros vamos a tratar de que eso sea externalizado para poder trabajarlo aparte. ¿Cómo? Lo primero es que les vamos a pedir a nuestros consultantes ponerle nombre al problema. Me acuerdo que había una paciente que decía que tenía el diagnóstico de hipocondría, y nosotros trabajamos mucho con esta historia dominante, donde toda su vida ella fue tenida hasta en la familia, considerada por su entorno familiar como la exagerada del síntoma y muchas cosas así, ¿no? Entonces, siempre cuando ella se refería a ella, decía, por ejemplo, y sí, así soy yo, soy tonta o soy torpe, ¿no? Pero decía torpe por no decir otra palabra, porque ella aplicaba otra palabra. Y bueno, ¿y qué podés decir de esa María Torpe? Y esa María Torpe es así, 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 así. Entonces a esa María Torpe ya le damos otra entidad. Y quizás la estábamos mirando desde otro lugar, para quizás aplicar podría ser una carta de despedida, la terapia narrativa utiliza muchas cartas, una carta de despedida a tu María Torpe, eso funciona muy bien, y cuando la escriben es como que sienten que se sacan un pedazo de su identidad que tiene que ver con este cascarón que les sirve en alguna forma, porque les sirve para algo, pero les es disfuncional y molesto. Hacer una metáfora que represente el problema, Milton Erickson era excelente en metáforas, y también pensamos de pensar afuera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que me encantan y les van a servir un montón. Y el objetivo es separar, como decía hoy Ana en el chat, separar a la persona del problema. No sé si Ana o Ludmila, no me acuerdo quién lo había dicho. Bueno, y le voy a contar algunas preguntas que están muy buenas. Por ejemplo, ya cuando externalizamos el problema, por ejemplo el fracaso, decimos, ¿quiere el fracaso que te quedes solo y sin futuro? ¿La rabia te convence de responder de maneras que no te gustan? ¿La vergüenza se apodera de tu rostro para que los otros se den cuenta que estás incómoda? ¿La anorexia quiere llevarse tu vida y todo lo que es importante para ti en ella? ¿Las pataletas te quieren separar de tus papás o rabietas, como se les suele llamar? ¿El mal humor quiere alejarte de tus amigos y convertirte en un ermitaño? Estas preguntas tienen que ver ya con externalizar el síntoma y que la persona hasta lo pueda ver desde otra perspectiva, ¿sí?
Ahora, es interesante ver, porque funciona muy bien desde el enfoque narrativo, cómo lo aplicamos a la terapia breve estratégica, ¿no? Si bien esto es parte de un modelo sistémico y tiene muchas similitudes por ser constructivista, cuando hablamos de terapia breve estratégica, hablamos de una terapia que tiene enfoques, que tiene propósitos, que tiene metas y que está enfocada en, por ejemplo, como nuestra formación, en la solución de problemas, ¿sí? Le vamos a dar un pequeño repasito para los que quieren conocer un poco el modelo, pero ya muchos lo conocen. Es un modelo sistémico de intervención que se ajusta a demandas actuales y orientada a la efectividad y a acortar, porque esto fue el inicio de la terapia breve estratégica, a acortar el periodo de terapia, ¿sí? Después tenemos algunas definiciones que tienen que ver mucho con la perspectiva interaccionista, se trabaja mucho desde la comunicación y la epistemología sistémica, cibernética también, desde los aportes de Erickson, ¿sí? Pero no me quiero quedar con poco tiempo por si quieren hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hace que la terapia breve, porque esta es una buena pregunta, sea estratégica al mismo tiempo breve, ¿no? Nosotros estamos hablando de aplicar técnicas de la escuela narrativa al modelo estratégico. Entonces, ¿por qué lo llamamos estratégico? ¿Por qué lo llamamos breve? Eso es lo que nosotros vamos a ir, y acá van a ver las similitudes que estábamos hablando desde el enfoque narrativo, porque es un modelo no patológico. Vamos a trabajar en que no nos interesa qué es el diagnóstico a priori, sino cómo es el problema. Es un modelo no normativo porque no hacemos juicios de valor sobre ello. La solución aplicada ya forma parte del problema. Muchos de nuestros pacientes ya vienen con muchas soluciones que intentaron para mantener esa historia dominante. Estas son las soluciones que intentan. Y este modelo está planteado en metas mínimas. Y también se trabaja muy bien desde el enfoque narrativo, porque a medida que vamos trabajando con nuestro paciente, esto de tener una historia alternativa, de externalizar el síntoma, hay algunas otras técnicas que se llaman preguntas de acción y demás, o la escritura de cartas, de despedidas, de cierres y demás, ayudan un montón a plantear metas mínimas que nuestro paciente va alcanzando en el espacio de terapia. La aplicación de este modelo va a tener énfasis en la solución del problema, especialmente como venimos trabajando en el Centro de Psicoterapia Breve, el énfasis en solucionar y ver el porqué de nuestro problema y el porqué recursivo, porque es un enfoque sistémico. Entonces trabajaremos en las soluciones intentadas que fallan, trabajaremos en la externalización del síntoma, trabajaremos en la historia alternativa, tratando de averiguar el porqué del problema, para quién es el problema, cuándo apareció el problema, la atribución que le da cada familia al problema y demás. Vamos a trabajar mucho en promover el cambio, porque nuestro paciente tiene las herramientas para poder cambiar, y una mirada hacia el futuro. Algo que es muy importante desde el modelo de psicoterapia breve es también posicionar a nuestro consultante y a nuestro paciente desde el lugar de la salud, ¿sí? Yo he visto particularmente desde mi experiencia, que calculo que muchos de ustedes es muy vasta, más que la mía, pero he visto con mucha alegría ver a pacientes decirles, por ejemplo, vos no sos el problema, o vos no estás enfermo, pero te está pasando esto, estás careciendo de habilidades, estás careciendo de herramientas para poder afrontar un dolor, estás necesitando reaprender algunas cosas, estás necesitando procesar algunos duelos. Todo esto al paciente le cambia la cara, entender que no es el problema, lo posiciona hasta físicamente desde otro lugar. Siente que esta expresión no verbal del estar como un problema, bajo el poder del psicoterapeuta, lo posiciona en otro lugar. Trabaja conmigo, descubramos juntos tu historia, descubramos juntos tus recursos, ¿no? Y a la hora de terminar, pensaba, digo, bueno, me encantaría aplicar una frase final, pero no se me ocurrió ninguna, ni encontré ninguna que me identifique, pero sí desearles y transmitirles con todo el corazón, esto desde el lugar humano, más que
del humano y profesional, obviamente, como persona y todo, repensar nuestra historia desde nuestro lugar como terapeutas, ¿no? Repensar nuestra historia que no es la misma que cuando nos recibimos, no es la misma de la de ahora que cuando estamos egresando de nuestra facultad, a cuando empecemos a atender a nuestro primer paciente, ni cuando hayan pasado 15, 20 años luego de atender. Reescribir nuestra historia permite vernos, observarnos con humildad y entender lo importante que es la historia de nuestros pacientes en este enfoque y poder trabajar con ellos. Así que creo que repensarnos y reescribir nuestra historia es nuestro derecho y es nuestra libertad también. Así que eso es lo que les puedo compartir hoy. Si tienen, voy a dejar de compartir acá para, si tienen preguntas o si quieren, bien, me gustaría ir, yo voy leyendo algunas acá, si quieren. Ricardo, ¿cómo ¿Qué estás, tal? Ricardo? Buenas, Ricardo gracias, querido. Graciela Reyes, gracias por su conferencia. Vamos a abrir el ciclo de preguntas, por favor, a ver si pueden hacerlo por el chat o levantan la mano ahí en una de las opciones ahí abajo y les habilitamos el micro. Tenemos una pregunta de John Rivera Castro. ¿Qué bibliografía nos recomendaría para ahondar en terapia narrativa? Bueno, John Ángel Rivera Castro, feliz día para vos. Y bueno, la bibliografía más que le podemos recomendar en cuanto a la terapia narrativa es toda la escritura de White, que tiene, por ejemplo, enfoque narrativos para la familia, tiene aproximadamente 2 libros, que uno es referente a técnicas y otro es referente a la creación de la terapia narrativa. Si lo buscan por White, van a encontrar el enfoque narrativo, tienen un montón de artículos científicos que tratan de vincularlo desde una manera bastante sencilla y ahí acceder a la bibliografía de origen. Y con todo el tema de psicoterapia breve, bueno, tenemos al libro que a mí me encanta, es Terapia No Convencional de Halley, que es para mí un librazo de la terapia breve, que ayuda a que podamos hacer nuestras primeras preguntas en la psicoterapia. Ok, gracias. Gracias a John Rivera. Tenemos otra pregunta de Olga Gracias, Patricia John. Castro. Disculpe, para poder entrar en todas las charlas, ¿qué días son y si es el mismo link? Soy estudiante de psicología y me interesa. Ok, bueno, esa es la pregunta. Tienes que registrarte, Olga, en el enlace y las otras charlas que vienen son las charlas de la cátedra Giorgio Nardone. Regístrate en el enlace y te van a enviar la información. Gracias. John, gracias. Te doy las gracias. Vanessa Quito. Gracias, John. Quisiera consultar si las técnicas de la escuela estratégica son las indicadas para trabajar en estas narrativas. Sí, gracias, Vane, te mando un fuerte abrazo. Vane es parte de nuestro equipo también a la distancia, un abrazo para ella. Sabés que es súper interesante la terapia breve estratégica por todos los aportes que hizo Milton Erickson también, desde el uso de la metáfora, del uso de la historia, los cuentos y demás, abre un gran campo y es hasta como que funcionan casi a la par, en cuanto a cómo podemos enseñarle, no. Podemos compartir con nuestro paciente y co-construir con nuestro paciente nuevas historias a partir del uso de metáforas. Hay muchos libros de Milton Erickson, de discípulos de él especialmente, que cuentan todo el uso de metáforas que él usó para resignificar un problema, para resignificar la identidad del paciente. Así que te mando un abrazo, Vania. Feliz día. Bien, tenemos otra pregunta de Milagros Céspedes. ¿Qué tiempo toma entrenarse en terapia narrativa? Y en Lima, ¿dónde se puede hacer entrenamiento? Ok, Milagros, feliz día para vos. Acá en Argentina hay especializaciones, por ejemplo, que entiendo que son de 2 años aproximadamente. En Lima, Perú, te tendría que averiguar, o acá mi colega y compañero Ricardo de la Cruz puede averiguarte, pero es una especialización, en realidad, que funciona, bueno, muy, muy bien desde este enfoque, y desde el enfoque de psicoterapia breve funciona muy bien porque se utilizan mucho de las técnicas de narrativa, que también la especialización que nosotros estamos haciendo en este momento. Te mando un abrazo, Milagros.
Gracias. Tenemos John Rivera Castro ha levantado la mano. Adelante, John, te vamos a habilitar para que hagas la pregunta. Y luego vendría la pregunta de Diana Ramírez. Dale. Doctora, ¿cómo está? No sé si me escucha. De Hola, verdad, ¿cómo estás? doctora, quería decirle presencialmente, en verdad, un feliz día también al maestro Ricardo de la Feliz Cruz, un día. feliz día a todos los Sí, que están escuchándonos aquí por el Día del Psicólogo, que es una de las profesiones más exquisitas que pueden existir. Partiendo bien. de ello, quería preguntarle a usted, doctora, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un caso de algún trastorno fóbico o algún caso de trastorno de estrés postraumático donde la persona, por ejemplo, empieza a narrar, pero justo cuando está empezando a hacer esa pequeña narración, pues no quiere hacerla porque evoca en esa persona pensamientos y recuerdos vividos un poco traumáticos? Ujú. Y eso, y luego, por otro lado, también, cuando usted mencionó el tema de niños o adolescentes, ¿qué pasa si alguno de ellos, por ejemplo, ha sufrido algún tipo de tocamientos indebidos o violaciones? ¿Funcionaría ese tipo de terapia breve en ambos casos? Mejor dicho, terapia narrativa en ambos casos, ¿o qué técnicas o cómo se debería abordar si ese es el Ok, caso? ok, Muchas gracias, muy doctora. buena tu pregunta. Gracias, John Ángel, porque es muy buena tu pregunta cuando nos encontramos con casos así, casos que son que representan características de alta complejidad, porque no son pacientes complejos, siempre digo lo mismo, cuando viene un paciente y te dicen que es complejo, no, vos no sos complejo, lo que te pasa es complejo. Desde el enfoque de psicoterapia breve, utilizando la terapia narrativa, siempre lo que nosotros tenemos en todos los enfoques como profesionales de la psicología, es generar un vínculo que nos permita entender cuándo es el tiempo de nuestro paciente para poder hablar de las cuestiones que son más aversivas para él, ¿no? Por ejemplo, cuando vos hablabas de un paciente que cursa con un trastorno fóbico, ¿no? Que cuando empieza a hablar, por ahí empieza a levantar altos grados de ansiedad, le puede agarrar un ataque de pánico y uno dice, uy, ¿qué hice? No, no, o sea, no es la idea. Cuando un paciente empieza a hablar y empieza a sentirse incómodo por alguna cuestión que está refiriendo, siempre es bueno parar y acompasar, como desde este lugar de inexperto, te voy acompañando, ok, si no es el momento, ya te vas a sentir listo para hablarlo. Y a veces no necesariamente es la palabra. La puesta del enfoque sistémico está puesta en el cuerpo, está puesta en la escritura, está puesta en diferentes contextos. Entonces, a veces hasta te lo escriben, te lo dibujan, o muchas veces yo he recibido personas que no quieren hablar de algo y me lo han mandado por el celular luego de terminar la sesión. O muchas veces pasa que esto es una limitación de la virtualidad. Entonces, y en casos que, como me mencionabas, el segundo, la terapia narrativa, por ejemplo, en niños especialmente funciona súper bien a través del juego, ¿no? A través de la escritura, de los dibujos y demás. Pero cuando hay casos de estrés postraumático, obviamente, como psicoterapeutas sistémicos, es bueno también entender de que hay lugares donde vamos a poder acceder con muy despacio, muy al tiempo del paciente, y si a veces necesitamos la apoyatura de otras técnicas que tengan que ver con trabajar el trauma, también va a ser necesario. Siempre es bueno desde nuestro lugar, justo hoy trabajando de la salud mental de nuestra profesión, entender hasta dónde nosotros podemos llegar. Cuando las personas refieren estrés postraumático es muy alto el nivel de ansiedad, es muy alto el nivel de malestar que refieren tener. Que vayamos de a poco acompasándolos hasta donde ellos puedan contar y que se tomen su tiempo para contar su historia. Cuando ellos la cuenten, nosotros podemos replantear el enfoque desde cómo trabajar. Terapia breve no quiere decir terapia corta, quiere decir terapia basada en objetivos y terapia donde vamos a cerrar puertas innecesarias para trabajar las más necesarias. Bueno, espero que te haya servido la respuesta, John. Sí, doctora, muchas gracias, doctora Paola. No sé si nos puede Abrazo dejar ahí enorme. su contacto también ahí por el chat, algún correo tal vez para poder escribirle Sí, a cualquier duda, cómo ¿verdad? no, Muchas gracias, cómo doctora. no. Que tenga un Saludo buen día y enorme. feliz día. Igualmente vos, Gracias, John. igualmente todos. Ahí dejo mi Muchas mail. gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Se pueden usar estas técnicas? Ah, se me movió, espera un ratito. ¿Se Sí, pueden porque te usar estas puse el técnicas en mail. otro ámbito? Perdón. Por ejemplo, cambiar la historia de una comunidad considerada peligrosa, de Ana Ay, Ramírez. me encanta.
Porque bueno, Ana, esa pregunta es como, wow, es pensándolo de un enfoque sistémico mucho más macro. Claro que sí, claro que sí. Obviamente tendrían que haber actores en esta historia que quieran entender en cómo cambiar y resignificar su historia. Sí, 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 totalmente se puede hacer. Y se puede hacer considerándolo de los aspectos fuertes de esa comunidad. Por ejemplo, la terapia breve trabaja esto, de trabajar los aspectos fuertes de nuestro paciente. Nuestro paciente es un recursero de habilidades, entonces aprovechemos lo que mejor tiene esa comunidad para resignificar y para poder darle otro sentido. De hecho, hay casos de muchas comunidades que lo han hecho, así que sí, es genial, se puede usar. Gracias por tu pregunta, Ana, abrazo. Bueno, que hay otra, me encantó su charla. Ay. Se te van, se te ¿Nos van. puede comentar por favor, sobre la formación de psicoterapia breve en Perú, que mencionó antes? Bueno, le he dado alguna información Aquí ahí, pero no están, sé si desea perfecto. decir algo. Sí, el 19 del 5 arrancamos con la formación, así que ahí les dejamos todos los datos. Sí, sí. Ujú. Con todo el equipo que ustedes que estuvieron compartiendo esta semana. Ujú. Perfecto. Bien. Genial. ¿Alguna pregunta más? John, ¿otra pregunta? Sí, profesor Ricardo, una pregunta más, Adelante. doctora, porque perdón que estoy preguntando, pero justo cuando usted habló de la terapia narrativa, ¿hasta dónde, por ejemplo, el propio terapeuta debe conocer los límites de tal vez no dar un tema o subjetivo a la persona o al paciente? Porque a veces, no sé, puedo pensar que incluso en la narración, en este periodo dialéctico que sucede Ujú. con la otra persona, pues se puede meter un poco de uno mismo también. Entonces, ¿cómo evitar caer en ello y tal vez cómo conocer los límites? ¿O hay Ok, siempre reglas estrictas, tal vez en ello? está bueno, me encantó esa palabra dialéctica que es muy de un enfoque contextual, es así, tal cual. Sí, nosotros vamos a reconocer a ver, desde el constructivismo y desde las ciencias modernas, el paradigma de las ciencias modernas, el terapeuta está involucrado en la sesión, en el enfoque, está ahí como un observador participante. O sea, siempre nosotros es muy difícil mantener la objetividad, de hecho hay diferentes grados de objetividad, pero de este modelo se piensa un terapeuta que es subjetivo, que está a su historia. Entonces, muchas veces en algunas historias, creo que vas por ahí, de que nos vamos a sentir identificados con algunas. Entonces, podremos reconocer ahí desde qué lugar nosotros nos vamos a parar. Por eso es muy importante la supervisión, la psicoterapia personal y también trabajar en la formación, pero especialmente que cuando trabajamos desde la narrativa y trabajamos con historias de nuestro paciente, vamos a sentir que mucho de eso va directo a mucha de nuestra historia, ¿sí? Y vamos a aprender a reconocer, tenemos que tomarnos el espacio con tranquilidad, con escucharlo con calma, autorregularnos todo el tiempo, aprender a escuchar con paciencia, escuchando y prestando atención al relato y entendiendo hasta dónde nosotros podemos ir y hasta dónde es nuestro o hasta dónde es nuestro paciente, lo vamos a ir viendo. Nuestro paciente nos va a marcar también hasta dónde es nuestro y hasta dónde es de él. El paciente te lo marca, te dice, no, 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 eso no es algo que me pase, te lo marca. Ujú. Por ejemplo, respecto a lo que usted habló de las metáforas, son como una especie de analogías que nosotros debemos de hacer como terapeutas respecto a su Claro, contexto, o sea, como claro. ejemplificar otras situaciones o metáforas como qué tipo, Sí, por sí, ejemplo. sí, esas, como las que dijiste. La metáfora es una analogía. Entonces sirve mucho para nosotros ahora que estamos trabajando online, nos vamos a encontrar con pacientes de diferentes contextos. Entonces podemos utilizar mucho de acuerdo a la profesión de nuestro paciente, el contexto de nuestro paciente, algunas metáforas y analogías que le pueden ser muy útiles. Por ejemplo, yo trabajé con esta señora que estaba cursando con hipocondría. Ella trabaja en su casa, trabaja en los quehaceres de su casa. Entonces, a la hora de pensar cómo era la mente y cuánto tiempo le dedicaba, se lo ejemplificaba como un living de una casa. Las metáforas van de acuerdo al conocer a tu paciente y hablar el lenguaje de tu paciente. Y eso lo vas a conocer a medida que vayas conociéndolo. Pero sí, Pero muchas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias. a vos, muchas gracias. Acá tienen la Tenemos perlita una en el Día del pregunta de Animal. Ana Ramírez. Adelante, Ana. Buenas noches, ¿se me escucha? Hola Ana, Sí, ¿cómo Ana. estás?
Hola. Muy bien. Usted habló en algún momento de las cartas de despedida. Eh, yo quería saber, en el caso de trabajar, por ejemplo, con una persona con un retraso madurativo, que en todo momento fue llamado por, ya sea por padres o algún maestro, como que era poco inteligente. ¿Cómo se Mm. hace o qué función cumple o si se tiene en cuenta esta técnica cuando hay una cuestión biológica de por medio en este caso? Ujú. Bien, gracias Ana por tu pregunta, te mando un abrazo. Eh, la idea siempre de todas las técnicas que apliquemos desde el enfoque psicoterapéutico breve, estratégico, desde el enfoque que fuera, tiene que ser el objetivo por el cual lo queremos hacer. ¿Para qué quiero hacer esa carta? ¿Para qué quiero hacer esta carta de despedida? ¿Para qué quiero hacer esta carta de cierre? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Ahora, si la carta no es el mejor método, lo podemos hacer desde otro lugar. Siempre nosotros tenemos que adaptarnos, y esto tiene parte también de la flexibilidad del terapeuta, de poder hacerlo desde un juego, desde algunos hacen ovillos de lana, algunos hacen figuras donde se despiden, donde pueden dibujar nombres o cosas de alguien y dejarlas en una caja en algún lugar. Las formas de despedida, en el caso de las cartas de despedida, tienen que ver con adaptar la técnica a nuestro paciente, no que el paciente se adapte a nuestra técnica, porque ahí sería muy rígido nuestro modelo, quizás. Espero te haya servido. Pero quizás mi pregunta la formulé de una manera incorrecta. A Más que ver, nada dale. quería saber, por ejemplo, hacemos una carta de despedida a esa persona que es poco inteligente, quizás, pero en la realidad Ah, ese niño, ese adolescente se va a encontrar con algunas dificultades. ¿Se usa en este caso la carta de despedida cuando hay una eso, realidad sí, es, que lo enfrenta a limitaciones, digamos? ahí está, ahí te entendí, perdón, Ana. Pero ¿es su identidad ser una persona poco inteligente? Quizás podríamos pensar en contar una historia alternativa a la que ya vienen contándole toda su familia. Porque una persona poco inteligente, como mencionás, o una persona que los demás entienden como una persona que no da la talla siempre, puede tener muchos recursos y virtudes. Entonces, quizás lo que sí le puede dar la bienvenida a esa persona que con esas limitaciones aún puede tener ciertos recursos y que puede también ser exitosa en el mundo, desde alguna otra forma. Esto es muy de la teoría, por ejemplo, las inteligencias múltiples también. ¿Se entendió, Ana? Espero Gracias. haber respondido. Sí, se entendió. Sería más como centrar la atención hacia algo positivo en este caso. Muy bien, vamos por ahí. Gracias. En las virtudes de nuestro paciente, tal cual, muy bien. Es sus potencialidades, sus fortalezas. Muy bien, Ana. Abrazote. Bueno, a los que están interesados en la formación, por favor, pónganse en contacto con ese WhatsApp para mayor información del Valle Fiorella, le decimos eso para que puedan. Bueno, y la formación en general es para psicólogos y psiquiatras, ¿ya? Hay que ser bachiller mínimo para acceder. Muy Uh bien. -huh. ¿Alguna pregunta adicional? Aquí hay una de Luis de Jesús Castillo, Cuba. Buenas noches, excelente ponencia. Quisiera preguntar, en el caso de la hipocondría, ¿dónde sienten estos síntomas muy reales? ¿Cómo actuaría la narrativa? Muy buena tu pregunta, Luis, justamente porque de esta paciente que yo les contaba, eh, hablábamos mucho acerca de lo que sentía y cómo lo sentía, ¿no? Hasta vieron desde la posición del terapeuta, del terapeuta de la psicoterapia breve, del enfoque muy como inexperto, del que yo no sé, le preguntaba qué es lo que sentías, cómo lo sentís y demás. Y tratamos de que hasta a veces sea como vívido y real en el espacio de la psicoterapia, ¿no? Lo que sí trabajamos, por ejemplo, es en darle herramientas, no solamente, por ejemplo, decirle, bueno, contate otra historia que ya no sos hipocondríaco, no, sino que también propiciarle algunos recursos y herramientas que ella podría utilizar en el momento que tiene un pensamiento que se vincula a alguna enfermedad. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia imagínense un paciente que cursa con hipocondría,
pensarse en escuchar noticias y demás, ¿no? Entonces, en ese momento, quizás este paciente tiene muchos otros recursos que puede superponer a algunas de las cuestiones que se anticipan al síntoma. Podemos prepararnos, anticiparnos al síntoma, utilizar los recursos, y por ejemplo, esta paciente funcionó muy bien a la hora de aplicar algunos recursos que ella antes hacía, como alguna actividad física, o como escribir esos pensamientos referentes a la enfermedad, y después de todo eso, si la ansiedad era muy alta, se podía propiciar un rescate, se podría pensar desde ese modo. Pero el paciente suele estirar mucho y suele posicionarse en un lugar, sí, lo quiero hacer, me quiero dejar de sentir mal, y empieza a anticipar recursos antes de toda la ideación que propicia un ataque de ansiedad proveniente de una hipocondría. Espero te haya servido, Luis.